Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Boot Gratis 12. Bien, en esta ocasión voy a entregar una segunda versión del bot Reach. Recuerden que el bot Reach es uno de los primeros bots que tuvo el canal o que tiene el canal y que ha sido un robot que ha beneficiado a muchas personas. El bot Reach es el bot casi perfecto donde pues las probabilidades son del 94% de operativa ganada. Ahora voy a entregar una versión un poco más adaptada a lo que la mayoría de las personas les gusta en el canal de Boot Gratis 12. Es un bot bastante complejo de explicarlo. Pues voy a estar dando algunas recomendaciones. Recuerde que el bot Reach Pro está totalmente desconfigurado y más adelante en el video voy a estar diciendo cómo voy a entregar este bot o este robot Reach Pro. Es un bot de call y put y es un bot que vamos a estar trabajando de manera simultánea en 6 mercados diferentes. El bot Reach es un bot que está compuesto por análisis de vela y está compuesto por unas estrategias que han sido perfeccionadas a lo largo del tiempo dentro del canal por personas que son miembros del canal o personas que han ido aportando a tratar de establecer estrategias que puedan beneficiar a todos y que puedan tener un margen de ganancia significativa, a diferencia de Bot Rich. Cuando hacemos operativa Caliput, el porcentaje de ganancia sería el 96%, mientras que cuando el Bot Rich común, el porcentaje de ganancia era del 9%. Por lo tanto, es un salto cuántico o un salto significativo en la diferencia de un robot con respecto al otro. Entonces, esta versión la vamos a estar mostrando a continuación para que puedan testearla y puedan también tener un robot seguro dentro del canal. Dicho esto, vamos a estar presentando ya la configuración del robot y vamos a estar dando las posibles estrategias para la operativa del robot. Bien, lo primero que tenemos acá es la cuenta de Binary ya, la plataforma de binary.com, en este caso el Binary Bot. Y vamos a estar cargando lo que es el robot Reach Pro. Recuerden que no está configurado, vamos a tener que configurarlo. Vamos a ir configurando poco a poco y a medida que vayamos configurando, entonces vamos a ir presentando los resultados. Bien, lo primero que hay que hacer es analizar qué tipos de mercado vamos a estar trabajando con el Reach Pro. Acá tenemos mercados sintéticos de índices continuos y vamos a estar trabajando con el índice de volatilidad un segundo. Ese es uno de los mercados, 100, un segundo, perdón. Y ese es uno de los mercados con el cual vamos a estar trabajando. Necesariamente tienen que estar accionado Rise y Fall, porque es un bot de Caliput, como lo llamamos nosotros. Y ambos tienen que estar. El análisis del intervalo de la vela tiene que estar en 1 minuto. Vamos a estar trabajando velas de 1 minuto. Pueden probarlo en velas de 5 minutos si ustedes desean, que también creo que da buenos resultados. Pero vamos a tener que estar pendiente de lo que va a ser la configuración. Acá vamos a comenzar y antes de presentar resultados, vamos a trabajar con este set. Este set es cambiable. Lo voy a dejar para que ustedes lo cambien, pero va a depender de la paciencia que puedan tener cada uno de ustedes con respecto a la cantidad de operativas que puedan analizar el bot. Yo recomiendo, o mejor dicho, yo estoy trabajando con 2. En este caso, con 2, el análisis 2 de la operativa, pero si ustedes quieren trabajar con 3, 4, 3, 4 o 5 lo pueden hacer. Yo creo que con 2 abre mucho más operativa. Recuerden que vamos a estar trabajando con 6 mercados. No es un bot que hable muchas operaciones. Yo creo que pueda abrir aproximadamente entre 4 y 6 operativas, pues dependiendo cómo esté el mercado, por hora. Nada más. Pero si lo mantienen 2, si lo mantienen 3,
usted va a ir un poco tal vez más seguro, pues el análisis es mucho más profundo, pero va a tener menos operativa, igual si lo coloco en 4 o 5. Ya eso va a depender también del capital que también tengan ustedes. Si quieren un bot más seguro, pues déjenlo en 3, 4 o 5. Pero si quieren un bot más rápido, lo van a tener que dejar en 2. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo en 2. Seguridad un poco más alto. También si ustedes quieren agregarle seguridad en los análisis, entonces déjenlo en 3 o 4 o en 5. Vamos a presentar algunos resultados que tiene este bot. Lleva 19 y 14. Recuerden que es un bot de Caliput y que ha mostrado buenos resultados en este mercado. Ya vamos a decir cuáles son esos mercados con solamente 3 pérdidas consecutivas. Lleva ya casi $17 con la inversión de 1. Ya pues una cuenta de 160 sería más que suficiente para salir del mercado, pero bueno, lo estoy dejando correr es para ver cómo se comporta. En estos mercados tenemos también acá de 22-21 con poco más de 18, 3 pérdidas consecutivas igual. Tenemos este que lleva 22 y 20. Este sí tiene, a ver, 3 pérdidas consecutivas. Y lleva 22 ganadas 20 y 20 perdidas. Este lleva 14 y 11, también con 3 pérdidas consecutivas. Este lleva 16 con 2 pérdidas consecutivas, nada más. Y ahorita decimos cuál es ese mercado. Y este lleva 3 pérdidas consecutivas y lleva 12 y 13. Esos son los resultados que tienen para cada uno de los mercados. Ahorita doy una recomendación de cuál es el mercado que yo considero que pueda tener mejores resultados y al cual usted le va a servir para que pueda dejarlo correr tranquilamente si solamente quiere dejarlo en un solo mercado. La siguiente configuración que vamos a estar viendo es la configuración de la duración. La duración va a tener que estar en intervalos de 1 minuto y lo vamos a dejar a que la operativa cierre en 1 minuto. Recuerde que estamos trabajando con velas. Y en este caso, el bot lo que va a analizar es las velas y va a decir si la vela es verde o si la vela es roja. O sea que si la vela es cal o si la vela es put o si la vela es right o la vela es fall. Entonces, vamos a dejar que la duración sea de 1 minuto. O sea, en pocas palabras, el bot va a predecir o va, de acuerdo al análisis interno, ahorita voy a estar mostrando parte de ese análisis, va a decir si la vela va a ser verde o la vela va a ser roja, en pocas palabras. Acá tenemos lo que ya conocemos dentro del canal, que son las EMAs proyectadas por Wilson Zapata. Y pues ya lo utilizamos para medir tendencia, ¿no? Solamente medimos tendencia con ellas, tal cual como están allí, como lo hemos dado a lo largo del canal. Lo otro que vamos a estar viendo, y no voy a mostrar así tanto, porque no voy a estar mostrando cómo opera el bot, que hace análisis de vela. Lo que hace es analizar vela y analizar tendencia, y va a favor, en este caso, del análisis de vela. Y el siguiente paso a configurar es cambiar esto que está acá de push a fall y viceversa. Este fall que está acá, cambiarlo a rise porque estaría invertido lo que es el bot como tal. Una vez que ya tengamos esto, lo siguiente que hay que hacer sería darle play. Vamos a trabajar con este mercado. Yo ahorita le voy a decir cuál es el mejor mercado para trabajarlo. Pero acá le va a estar preguntando, ¿cuánto desea ganar en esta sesión? Yo recomiendo entre 5 y 10% de lo que usted tenga en su cuenta. Si usted tiene una cuenta de $100 y quiere ganar el 5%, eso tiene que hacer la conversión. Si tiene una cuenta de $50, pues no ponga $5, bueno, salvo que vaya por el 10%, coloque $2.5, que es lo que usted desea ganar. ¿Ok? Entonces, en este caso. Siempre me preguntan, profe, ¿qué proporción se va a ir? Bueno, yo por cada $100, la inversión sería de $1. O sea que si usted tiene $50, la inversión sería de 0.5. Y si tiene $35, pues la inversión sería de 0.35. Si tiene menos de $35, puede también hacer operativas, sobre todo si cambia el primer renglón que dimos, que yo puse 2, usted pone 3 o 4 o 5, que va más seguro. Sobre todo si cambia eso, entonces puede también tener $20 y hacerlo, no hay problema.
pero tendría que aumentar allá y la mínima sería 0.35. Entonces la conversión siempre va a ser el 1% de su cuenta. Tiene 200, pues la inversión serían $2 y así sucesivamente. ¿Cuánto desea ganar en esta sesión? Le voy a colocar $5, que sería el 5% por una cuenta de 100. Dispuesto a perder, pues vamos a colocar en este caso que vamos a perder el $10, cosa que usted lo puede cambiar a lo que usted quiera. Yo, como tengo 2 colocados en la primera configuración, le voy a colocar 10, pero si tuviese, por ejemplo, 3, 4, 5, le colocará $5, suficiente. De todos modos, cada quien va a decidir y va a poder testear. Y en este caso, la inversión inicial, como estamos hablando de una cuenta de $100, en teoría, entonces sería de $1. Y listo, allí arranca el bot. El bot empieza a hacer su análisis. Esto puede tardar, sí, cada quien me va a estar preguntando, profe, ¿esto se puede tardar? Sí, se puede tardar. ¿Okay? Porque el bot no hace operativa a lo loco, salvo a que se encuentre las configuraciones de velas y el análisis de velas que está teniendo el bot. Entonces, sean pacientes con el bot Reach Pro y creo que Reach Pro puede dar mejores resultados. Vamos a hacer operativa en este mes de marzo, el mes que va comenzando, perdón, mes de abril que va a empezar. Vamos a estar haciendo operativa en vivo, pendiente de los live, para que entonces aperturamos en cuenta real con lo que es las operativas con el bot Reach Pro. Y de esta forma puedes ir por el 5%, 10% de la cuenta de forma diaria y vamos a estar subiendo resultados al canal de Boot Gratis 12 para que puedan ir viendo cómo el bot Reach Pro pues da mejores resultados y lo vamos a estar haciendo con diferentes configuraciones en las que ya hemos dado. Lo otro que quiero anunciarle y decirle es que el mercado que considero por el cual usted puede ir más seguro es con el mercado de el Volatility 75, el bot Reach Pro es donde mejor se comporta y puede tener unas ganancias significativas y es donde los niveles de pérdidas consecutivas son menores. Entonces, el Volatility 75 es el que usted va a tener que estar configurando para empezar. Luego le siguen en una, por así decirlo, en un top 6, sería 75 un segundo. Luego le sigue el 50 un segundo, el 100 un segundo y el Volatility 100. En ese mismo orden es que considero yo que están los mejores resultados, por lo cual usted va a tener que estar configurando para cada uno de los mercados. Otra cosa que quiero anunciarle y decirle es que cuando usted cambia el mercado, automáticamente va a cambiar la duración. Fíjate, esto es importante, porque si no va a estar trabajando a un tip. Fíjense que yo cambio acá y le coloco el 75 y fíjense, me cambió a un tips. ¿Sí ven? Automáticamente usted tiene que colocar a 1 minuto. Si usted no lo hace cada vez que cambia de mercado o abre otra ventana cuando lo carga, esto no le va a dar los mejores resultados. Por lo tanto, por favor, traten en lo posible antes de subir cualquier resultado dentro del canal y digan, pues, asegúrense de que estén a 1 minuto. Pruébenlo en otras temporalidades. Voy a dejar el video hasta acá. Espero que les sirva. El bot Reach Pro ya acá acaba de aperturar su primera operativa, el bot Reach Pro. Espero que les sirva y que puedan sacarle también todos los resultados que siempre deseamos con este tipo de algoritmo que nosotros llevamos a los robots. Feliz día a todos y espero que tengan buen profit.